Gracias. Voy a comenzar voy a hacer una lectura de mi presentación, pero cumplir con los tiempos. Siempre es un problema en las presentaciones del libro, el asunto de los tiempos, porque compartimos la palabra con otros. Bueno, sin más, comienzo. Quiero comenzar haciendo algunos comentarios sobre el significado de un libro como el que estamos presentando. Así que el auditorio me disculpará si hablo en general de algo cuyo contenido desconoce. Pero confío en que este inconveniente quedará subsanado si a estos primeros comentarios siguen algunas notas sobre los artículos que integran la obra. Es de festejar, pues, que se trata de un libro de filosofía que trata un tema de total actualidad y relevancia para los mexicanos. He decidido destacar esto debido a que los que nos dedicamos a la filosofía nos vemos asediados continuamente por el reproche de ser especuladores profesionales, lo que quiere decir que atendemos a un mundo, pero no al mundo real. Ya hicieron algunos comentarios el doctor Guillermo Hurtado sobre esto. No cabe duda que la filosofía y la cuarta transformación de México esquiva con decisión, me refiero al libro, esquiva con decisión cualquier objeción de este tipo. Estamos ante un libro que desea reflexionar sobre lo que en realidad concierne a los mexicanos, no como seres humanos abstractos, sino como sujetos implicados en el curso de la historia, que no es sino la nuestra. Es de celebrar además que en un momento de polarización creciente en el país y en el mundo, entre derechas e izquierdas, los filósofos se pronuncien abiertamente sobre un proyecto como el de la Cuarta Transformación, el cual es asumido en el espectro político mexicano como de izquierda o de centro-izquierda. Por lo demás, el lector no debe esperar encontrar en el libro una colección de escritos panfletarios, sino análisis, reflexiones y propuestas de diversas tendencias, unas más cercanas a la Cuarta Transformación y otras menos. En todo caso, siempre yo creo críticas, en el sentido profundo de la palabra. También merece mención que filósofos destacados en el escenario nacional concluyan con pronunciamientos conceptuales sobre un proceso social y político que está en pleno desarrollo en nuestro país. Filósofos pertenecientes a distintas tradiciones y corrientes filosóficas, desde Guillermo Hurtado, formado en la tradición analítica, hasta Mario Teodoro Ramírez, centrado en la fenomenología, Mauricio Beuchot, influenciado por la filosofía aristotélico-tomista, o Gabriel Vargas, adscrito al marxismo y el socialismo. Finalmente, quiero enfatizar la relevancia que tiene el hecho de que el libro cierre con la declaración sobre la filosofía de la educación, la cual se presentó en el 19º Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, que se desarrolló hace justo un año en la ciudad de Aguascalientes. Con esta declaración se plantean 4 puntos que, a juicio de las asociaciones firmantes, deben ser guía para la transformación de la educación en México, una educación en la que, podríamos decir, en la que la filosofía tiene que ocupar un lugar central. Así, el libro que presentamos no es un hecho aislado, podríamos decir, sino uno de los resultados de un proceso mucho más amplio, que ya comentó brevemente el doctor Hurtado, que muy probablemente inició hace ya más de una década con el rechazo a la exclusión de la filosofía de los programas de educación media y la creación del Observatorio Filosófico de México. De esta sintética declaración quiero destacar 2 puntos. El tercero, que dice lo siguiente: demandamos al nuevo gobierno la inclusión de la filosofía en todos los niveles de la educación formal e informal, desde la elemental hasta la destinada a los adultos. Y el cuarto, que dice lo siguiente: una verdadera transformación de México exige la formación de un nuevo tipo de ciudadano, crítico y ético. La filosofía contribuye a elevar el nivel de conciencia y la responsabilidad de los individuos frente a la crisis presente. Bueno, yo creo que este cuarto punto responde un poco a la pregunta que habían hecho hace un momento sobre la utilidad de la filosofía. Dicho esto, ahora puedo detenerme en la estructura y los contenidos del libro. Este se conforma por 3 apartados. El primero, titulado La Cuarta Transformación y su significado,
el segundo, Filosofía y Educación en México, y el tercero, Filosofía, Ética y Política. Entre los artículos que integran la primera parte es de destacar el de Guillermo Hurtado, y no porque esté aquí presente, titulado Apuntes sobre la transformación de México. En él, Hurtado comienza por hacer un análisis semántico de la palabra transformación. Como es habitual, distingue este término de otros semejantes. Diferencia entre transformación, revolución y reforma. Esta distinción le sirve para realizar un cuestionamiento crítico de la expresión utilizada por López Obrador, pues a juicio de Guillermo Hurtado, las tres transformaciones anteriores a las que alude el presidente fueron en realidad revoluciones. Transformaciones, afirma, ha habido más, e incluso deberíamos considerar que en los últimos 40 años hubo otras previas. Hurtado considera que por lo menos podríamos hablar de una que comenzó en 1976 y culminó en el 2000 con el fin del periodo del Partido Único. Una segunda es la que comenzó en 1988 y ha concluido en el 2018 con el fin del periodo neoliberal. A partir de estas categorías y un análisis de la historia política de México postrevolucionario, Hurtado propone una tesis sugerente. La cuarta transformación está destinada a realizar el proyecto interrumpido del cardenismo. La 4T es un proyecto, es una restauración neocardenista. Ahora bien, se podría pensar que esto significa que la transformación no es una verdadera transformación, sino una vuelta al pasado, como han señalado los críticos del proyecto López Obradorista. Sin embargo, Hurtado se cuida de señalar que no es un regreso al pasado, sino, y cito, la versión mexicana de lo que se ha llamado el momento populista en México. No podemos centrar aquí lo que esto significa, pero podemos señalar que para Hurtado la principal consecuencia de tal proceso es el desarrollo de una cultura democrática más profunda, distinta de la partidocracia y de la simple alternancia. Pero el populismo sin duda implica ciertos riesgos: culto al líder carismático, concepción del escenario político en términos schmittianos de amigo-enemigo, concepción de la transformación como regeneración moral y en consecuencia como lucha entre el bien y el mal. Por ello, la cuarta transformación requiere no una oposición que pretende volver al pasado, como lo es la oposición partidista, sino una crítica desde el pueblo. Nada nos asegura, concluye Hurtado, que ese hombre, por excepcional que sea, y ese partido, por poderoso que ahora resulte, sean capaces de llevar a cabo la transformación anhelada. Es por ello que los mexicanos tenemos que estar muy atentos del rumbo que toman los acontecimientos. Y termina la cita. En la segunda parte del libro, el lector encontrará varios artículos sobre la enseñanza de la filosofía en el sistema educativo mexicano, en especial en la coyuntura de la cuarta transformación. De entre los varios textos que integran esta parte, en la que participan filósofos como Alejandro Herrera, que por cierto estuvo hace unos meses aquí en la facultad, José Alfredo Torres y Eduardo Sarmiento, quiero comentar la colaboración de la filósofa Alejandra Velázquez con el título La Cuarta Transformación, Educación y Comunidad Filosófica. Velázquez hace un análisis y repaso histórico de la reforma de la educación media superior, a partir de la cual se convino en el sexenio de Calderón, y tras un intento de eliminar las asignaturas de filosofía de la educación media, introducir algunas asignaturas con contenidos filosóficos y que serían impartidas según la metodología de la filosofía para niños. Para Alejandra Velázquez es preciso hacer un diagnóstico de la situación actual de la enseñanza de la filosofía en el bachillerato tras los primeros 10 años de la RIEMS, para lo cual sugiere atender la necesidad de ocuparse de la calidad y la expansión de la práctica de la filosofía y enfrentar la cuestión de la manera en que la filosofía podría prolongarse hacia otros planos de gestión, más allá de las actividades endógenas típicamente académicas. Estas tareas implican situar la responsabilidad social del filósofo ante los cambios que está experimentando el país. Hay que decir que cuando los artículos que componen este libro se escribieron, todavía no se realizaban los primeros pasos del actual gobierno, y podemos decir que lo que Alejandra Velázquez propone es ya en alguna medida una realidad, de la cual el mejor ejemplo es la incorporación de la filosofía en el artículo 3 que acaban de comentar.
Velázquez concluye, pues, incitando a la participación de los filósofos en la vida pública, pues, que quien soslaya este compromiso empobrece como filósofo esta importante fuente de experiencias que ponen a la filosofía en contacto con la realidad. Así concluye Alejandra Velázquez, de manera provocadora, diciendo que la intervención o no del filósofo en la así denominada cuarta transformación ha de abocarse primero a la tarea de su propia transformación, transitando de una comunidad de profesionales que se autoexcluye de los espacios de toma de decisiones a una que valora su participación en estos. La tercera parte del libro incluye colaboraciones de Mauricio Beuchot, Mario Teodoro Ramírez, Gerardo de la Fuente y Gabriel Vargas. Todos son merecedores de algunas palabras, pero por motivos del tiempo me limitaré a destacar el interesante recorrido histórico conceptual de la ética y la política que hace Beuchot en el artículo sobre la relación de la política con la ética, que sin duda es uno de los temas de mayor actualidad en el contexto de la cuarta transformación. Quien lo lea tendrá un muy buen panorama del curso de las ideas éticas y políticas y evidentemente de la relación entre ellas. El artículo de Gabriel Vargas, por su parte y por último, es una interesante crítica a la cartilla moral como documento orientador de la moral pública en el contexto actual. Tras un análisis más o menos pormenorizado de los contenidos de la obra de Alfonso Reyes, Vargas concluye, acertadamente a mi parecer, que la cartilla de don Alfonso es un mensaje bien intencionado, pero inconsistente y defectuoso. La forma adoptada no tuvo ni tendrá ninguna efectividad en la conducta moral como no lo han tenido los 10 mandamientos del cristianismo, dice Gabriel Vargas. Pero no se queda en la crítica destructiva, enseguida propone una serie de puntos que pueden servir como guía para una nueva cartilla, para un nuevo documento orientador de la vida nacional desde el punto de vista ético. Conocerlos tocará a cada lector. Muchas gracias. Bien, buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias al doctor Hurtado por acceder a estar con nosotros en esta celebración del Día Mundial de la Filosofía. Yo también voy a leer un texto un poco extenso, les ruego algo de paciencia. Agradezco pues nuevamente su presencia en esta celebración del Día Mundial de la Filosofía. En lo que sigue comentaré someramente algunas de mis observaciones sobre el contenido y algunas de las ideas que podemos encontrar en este texto, La filosofía y la cuarta transformación en México, texto por cierto de reciente edición, 2019, agosto 2019, que se viene a sumar al esfuerzo permanente del Observatorio Filosófico de México y de la propia comunidad filosófica mexicana para esclarecer, defender y promover el ejercicio de la filosofía como una necesidad vital en nuestro país. La filosofía y la cuarta transformación en México se suma a una serie de publicaciones promovidas por el propio observatorio que han abordado los aspectos de la pertinencia social de la filosofía, su difusión y su identidad dentro de nuestra tradición. Ya en el 2008 el propio Gabriel Vargas se había preguntado si la filosofía mexicana incide o no en la sociedad actual. Y en esa línea de la necesaria autocomprensión de la filosofía en México, el propio Gabriel Vargas publica en el 2010 el Inventario de la Filosofía Mexicana en el siglo XX, que puede ser considerada como un antecedente histórico importante de la reflexión que aborda el texto que hoy nos ocupa. Quiero destacar esta continuidad para advertir que lo que en él encontramos se inscribe dentro de este esfuerzo. El texto, como se advierte en el prólogo, es en buena medida el resultado de un coloquio organizado por el Observatorio Filosófico de México en el 19º Congreso Internacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México sobre el tema de el papel de la filosofía en la situación actual. Sintéticamente, como ya comentó el maestro Tiso, consta de 3 secciones. La primera sección, denominada La cuarta transformación y su significado, se orienta a describir el sentido político, social y filosófico de lo que puede significar la transformación de las propias prácticas y objetos de estudio de la filosofía a la luz de una circunstancia particular, la del neoliberalismo y su superación. En ese sentido, apunta el trabajo de Alberto Saladino los retos de la filosofía ante los cambios de la sociedad mexicana a partir del eje de 4 preguntas centrales.
La primera es, ¿cuál sería el contenido filosófico que podría orientar la Cuarta República? La segunda, ¿cómo debería hacerse y fomentarse la cultura filosófica y cuál es su cometido? La tercera, ¿la filosofía contribuye a la legitimación de un sistema o debe mantenerse como un discurso crítico? Y la cuarta, aspecto que considero muy relevante en la discusión actual, ¿cuál es la relación de la filosofía con el conocimiento científico? La investigación filosófica debe ser parte del CONACYT y su evaluación debe ser parte de los criterios vigentes o debe conformarse una institución específica de las ciencias sociales y de las humanidades, aspecto que también Guillermo Hurtado ha comentado en artículos editoriales. El trabajo de Guillermo Hurtado, Apunte sobre la transformación de México, hace una reflexión profunda sobre la perspectiva filosófica del concepto transformación a la luz de los cambios políticos suscitados por el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Como punto de partida, apunta Hurtado, hacer filosofía de la transformación es participar en ella. Para ello nos propone inicialmente hacer un recorrido por el sentido histórico de la transformación en oposición y comparación al concepto de revolución presente en la independencia, la reforma liberal y por supuesto en la Revolución Mexicana, que se fundan todas ellas en proyectos que apuntan a la construcción, pero que acuden primero a la destrucción, ¿no? El enfrentamiento como antecedente de todo nuevo construir. La transformación propuesta como modelo en este gobierno no asume la destrucción, sino la construcción e implica al mismo tiempo el desmontaje de todo lo anterior. Cito, una transformación genuina, apunta Guillermo Hurtado, tiene que ser tan profunda como una revolución. Se trata de un cambio de forma, pero no de la forma más superficial, sino de la más honda, en la que ninguna parte de la sociedad debe quedar fuera del cambio y por supuesto fuera de la vía violenta. Después de hacer un recorrido semántico por el término, Hurtado se pregunta si la transformación propuesta puede verse como una restauración neocardenista, lo que refería a Tirso, como forma de evocación del pasado, o al contrario, como la instauración de un régimen nuevo en la historia de México, en el sentido de una transformación populista y lo que esta palabra pudiera significar en las presentes circunstancias mexicanas. ¿En qué medida es la transformación, la transformación puede representar un cambio moral o una regeneración del tejido social? ¿Y cuál es el lugar y el papel de la filosofía en todo ello? Es una de las cuestiones que Hurtado analiza en su interesante texto. La segunda parte del libro aborda los aspectos problemáticos de la relación entre la filosofía y la educación en México. En ella encontramos los trabajos de José Alfredo Torres, Filosofía de la Educación en la denominada Cuarta Transformación, el texto de Alejandro Herrera, Una reforma educativa para pensar, la Cuarta Transformación, Educación y Comunidad Filosófica de Alejandra Velázquez Zaragoza y El acceso al bachillerato, la compraventa de un derecho de Eduardo Sarmiento. De esta sección destaco en el contexto de la discusión sobre el rumbo de la educación mexicana y sobre su perspectiva filosófica, las observaciones de Alejandro Herrera sobre el error de considerar dogmáticamente un solo referente del modelo educativo por impulsar, por más revolucionario que éste se diga. Por el contrario, de manera muy prudente, afirma Herrera, si hemos de hablar de un nuevo modelo educativo, hay que examinar los diversos modelos que se han propuesto, no para abrazar oficialmente uno y solo uno de ellos, sino para que las diversas instancias educativas elijan y ofrezcan alguno o algunos de ellos. De este modo, y recorriendo históricamente los determinismos de los modelos educativos del giro neoliberal que se desplazan en México de los criterios de la UNESCO a los de la OCDE, el saldo es reconocidamente negativo, señala Herrera, y el panorama presente es bastante desolador, llegando a una especie de analfabetismo funcional alarmante en todos los niveles. Domina, dice, una enajenación productivista muy lejana a cualquier proyecto emancipatorio presente en la raíz de la educación. Pero aún, señala Herrera, el déficit educativo no es solo humanista, sino científico. La meta no ha sido dar al ciudadano una sólida formación humanista y científica, sino solo técnica y con pésimos resultados en esta última. Hasta aquí la cita. Por último, propone que se discuta a fondo la clase de reforma educativa que se desea, si esta corresponde a una formación integral, humanista y crítica, y si considera y en qué medida lo hace
a la filosofía como un soporte fundamental. Por último, la tercera sección del libro aborda los textos agrupados en